porque Él vive, Él reina para siempre. Damos la bienvenida a todos los que nos miran por primera vez por medio de las redes sociales. Gracia y paz sea otorgada a su vida. De la misma manera damos la bienvenida a los que hoy están en casa Setvi, sean bendecidos en el nombre del Señor. Que la gracia y la paz del Señor sobreabunden en cada uno de ustedes. Hoy nos gozamos en el Señor porque continuamos en pie y firme ante cualquier tipo de circunstancias que se nos haya presentado y haya venido a nuestras vidas. Eso es maravilloso, que usted avance en todas las cosas que Dios ha establecido en su vida. Una de las cosas por las cuales he quizás batallado mucho y he peleado para que se implante en el corazón de cada creyente es de que tengamos un entendimiento claro de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque a veces simplemente tomamos superficialmente lo que el Señor hizo y no nos profundizamos a qué magnitud, qué plenitud de lo que Él ha establecido en nosotros. Para esto quiero hoy platicar un poquito sobre lo que el apóstol habló a la iglesia o al pueblo de los hebreos específicamente. En el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 1 al 10, hay una narrativa, hay una historia de cómo era el culto, el servicio o cómo se hacía la liturgia para recibir dentro del pueblo de Israel el perdón de los pecados. Porque una de las cosas por las cuales Cristo muere en la cruz del Calvario es para redimirnos de todo pecado. Ahora, particularmente dentro de las Escrituras, había una liturgia, había un rito o una forma de hacerlo, pero no era permanente. O sea, el pecado no se quitaba permanentemente, sino que el pecado continuaba en el ser humano. No era que el sacrificio lo libraba totalmente, no era que el sacrificio te limpiaba totalmente de todo pecado, no. Era que el sacrificio calmaba la situación que sucedió en ese momento, pero continuaba el delito y el pecado dentro del ser humano. Entonces viene el apóstol y establece lo que era el culto en aquel tiempo. Mire cómo lo dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1, dice: ahora bien, aún en el primer pacto, está hablando de aquel pacto que se estableció para que el ser humano pudiera tener redención de pecado y pudiera vivir en ese pacto. Dice, en el primer pacto tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Dice, ¿cómo estaba el tabernáculo dispuesto? De la siguiente manera. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. O sea que lo primero que él dice es que habían dos divisiones. En la primera estaban los panes de la proposición y había una serie de cosas. Pero luego dice que en el segundo velo, en la segunda parte, había un lugar llamado el lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Versículo 4 dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en lo que estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Qué había dentro de la urna de oro? Dice, contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, las tablas de los 10 mandamientos escritas en el tiempo de Moisés. Eso era lo que estaba dentro de esa urna. Ahora seguimos leyendo. Y sobre ello los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalles. Y así, dispuesto estas cosas, en las primeras partes del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto.
O sea que en la primera parte, según lo que Pablo está narrando, podía entrar un grupo selecto. No todo entraba en aquel lugar, no todos venían al primer sitio, sino que solo un grupo selecto entraba en aquel lugar. Luego dice que, si seguimos leyendo, se va a dar cuenta que dice que en la segunda parte, en el lugar santísimo, entraban solamente los sacerdotes, el sumo sacerdote, la persona que en ese año era elegida solamente para entrar a aquel lugar. Y cuando aquellas personas entraban a aquel lugar, tenían que entrar, y lo he explicado en otras ocasiones, tenían que entrar con una vestimenta que en el borde de la vestimenta tuvieran campanas y en la cintura tuvieran un cinto amarrado para alarlo por si no sonaban las campanas. Esta persona moría en aquel lugar. Era tremendo el sitio. O sea, ¿cómo era el culto? El culto era que se sacrificaban animales para poder perdonar el pecado, porque lo único que podía aliviar el pecado del ser humano era la sangre derramada por un cordero. Esto era la liturgia, esto era el culto que se estaba viviendo en aquel tiempo. Vamos a seguir leyendo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Miren esto. ¿Qué nos da a entender las Escrituras? Que aunque había una posición para poder entrar al lugar santísimo, todavía no se podía entrar libremente. No había una libertad. El motivo era que para poder entrar se necesitaba sacrificio de sangre. Se necesitaba una sola persona que estuviera santificada todo un año completo. Y cuando se santificaba todo ese año era guardarse sin ningún tipo de delito y pecado. Y luego, con todo lo que se había guardado todo un año, él tenía que sacrificar un animal por su pecado y por los pecados de ignorancia del pueblo, para poder entrar a aquel sitio. Todo esto comienza con lo que hizo Adán en el huerto del Edén. Lo que cometió Adán dice que hizo que todos nosotros, los seres humanos, heredáramos el pecado. Somos herederos, pero viene un postrer Adán, el cual es Cristo, y con el sacrificio de Cristo, y dice las Escrituras, de una sola vez y para siempre. No hay que sacrificar nuevamente a Cristo, no hay que llevarlo a la cruz del Calvario, no hay que ponerlo en aquel lugar. Hay que saber que solamente una vez y para siempre murió por nosotros y por nuestro pecado, y a partir de ese momento nos hizo totalmente libres de cualquier tipo de condenación. Ahora no existe un propiciatorio, no existe un lugar santo, ni tampoco existe un lugar santísimo, porque a partir de la muerte de Cristo se establece a una persona como todo en el todo dentro de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué peleo yo muchas veces o batallo muchas veces para que entremos en entendimiento de lo que es Cristo en nosotros? Porque hoy en día necesitamos nosotros saber que ya esta liturgia, que ya este rito, que ya esto caducó. Ya esto no tiene ninguna validez en este tiempo. Ya no es válido para nosotros el que pensemos que existe un lugar santísimo, el cual no podemos tocar ni podemos pasar porque caemos muertos. Estamos totalmente errados. Porque quien hizo el único sacrificio que valió para toda la humanidad, que vale hasta hoy, que está vigente hasta hoy a la humanidad, fue Cristo. Aquello era una sombra, solo era un tipo, una figura de lo que había de venir.
Y lo que había de venir era Cristo muriendo en la cruz para librarnos totalmente de todo este asunto. ¿A dónde voy con esto? El pueblo de Israel todavía sigue viviendo estos simbolismos y estos sacrificios. El pueblo de Israel todavía sigue sacrificando animales para poder tener perdón de pecados. Ahora, si lo llevamos al término nuestro, dentro de nuestra historia, dentro de nuestras ideologías, hablando generalmente, estamos viviendo liturgias que no nos pertenecen a nosotros, que no son parte de la iglesia, que no tienen una vida dentro de la vida de la iglesia, pero la seguimos arraigando. Cuando se nos habla en los términos de lo que Dios ha roto en nuestras vidas, comenzamos a pelear porque nos acostumbramos a vivir una vida conforme a nuestro pasado. Miremos algo en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 17. El libro de Efesios 4, 17 dice, esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en las vanidades de su pensamiento. Pablo le está hablando a Efesios, que es una iglesia gentil, y le dice, quiero ahora que no anden conforme a las vanidades de sus pensamientos, como andan los otros gentiles. No está diciendo, ya ustedes no son gentiles, ya ustedes no son parte de aquel. No, le está diciendo, ustedes son iguales que ellos, pero no quiero que el pensamiento que predomina en sus vidas sea igual al de ellos. ¿Por qué? Porque la cultura que yo vivía en el mundo no la puedo vivir en el evangelio. Yo no puedo vivir una doble cultura. Yo tengo que venir acá a derrumbar la cultura que me gobernaba por implantar la cultura que el Señor ha establecido para mi vida. Entonces venimos viciados, hermanos. Venimos viciados. Mire, es tanto el vicio. Se lo voy a poner de esta manera. Es tanto el vicio cultural que nosotros tenemos, que si usted escucha a alguna persona hablar diferente a la cultura que usted tiene, lo satanizamos. Y le he dicho, no lo voy a decir ahorita en cámara, pero a muchos les he dicho que en Venezuela hay un teléfono creado en mi país, en Venezuela, que tiene el nombre de una grosería mexicana. Pero allá no es grosería. Pero usted, si usted se la escucha al pastor, usted va a decir, ay, no, el pastor está mal. Acaba de decir una mala palabra el pastor. ¿Sí me explico? Bueno, ahí le voy a soltar una porque sé que muchos se van a escandalizar por las redes sociales, incluso aquí adentro. Pero en mi país hay un fruto que se llama mamón. Es un fruto, búsquelo en internet, coloque mamón y va a conseguir un fruto que en mi país se da. Pero en otros dialectos, en otras culturas y en otros pensamientos, es una mala palabra. O es una mala expresión. ¿En dónde está el pecado? Es mi pregunta. ¿En el fruto o el sentido con que se dice la palabra? ¿Me explico ahora? Porque venimos culturizados. Tenemos una cultura. Mire, cuando yo escuché la primera vez aquí en México, de boca de un pastor que decía, ay, hijo Jesús, a mí casi me da un infarto. Yo decía, falta poquito porque al estilo venezolano le rayen, ¿usted sabe qué? Yo decía, ay, pero este pastor sí es pecador. ¿Cómo va a decir esa barbaridad? Andaba con un pastor colombiano y en esa ocasión estaba el pastor Heriberto conmigo y el pastor Eri dice que él sirvió en el área militar solo los fines de semana y en el término mexicano es, la hizo de huevón, algo así es, ¿no? O sea, de flojo. Y cuando el pastor dice, ¿qué fue lo que dijo, hermano? Yo vengo y le digo, es que
lo que tú quisiste decirle al pastor Heriberto es que fue un servicio militar de huevón. Casi le da un infarto al pastor de Colombia. No, hermano, yo no dije eso. No, perdóneme. ¿Por qué? Porque esa es una frase para Colombia y para Venezuela muy ofensiva. Muy, pero muy ofensiva. Entonces, en términos culturales, nosotros podríamos decir o implementar en dónde se tiene que decir y en dónde no. Vámonos un poquito más profundo. Si usted llega a ver al pastor con una cerveza en la mano, ¿qué dice? Un borracho, ese pastor está bebiendo, qué insolente, qué pecador es ese pastor. Pero ¿sabe usted que si a usted lo ven allá en España con una taza de café dicen lo mismo? Con una taza de café. ¿Sí me explico? Son términos culturales, son términos ideológicos de regiones, de zonas, porque hemos implementado que lo que hemos creído, recibido, tanto ideológicamente en términos religiosos, tanto ideológicamente en términos culturales, ideológicamente en términos familiares, lo hemos recibido como una verdad absoluta y todo lo que se escape de dichas verdades está mal. Eso es lo que hemos recibido. Pero cuando nos salimos de ese círculo en el que se nos ha levantado, a mí me encantaría que toda Casa Sesbi, todos los que nos están viendo por las redes sociales, tuvieran la oportunidad de viajar y conocer las diferentes culturas de nuestras localidades, incluso solamente en México, hermano. Chiapas, vaya hacia el sur y conozca. Hablaba yo con un familiar en Venezuela en una ocasión y le decía que esa icotea no corre mucho. Se me quedó así como, en Venezuela. Primo, ¿qué es icotea? Después hablé con mi prima, que está aquí presente, y le dije la misma frase y entendió. Entendió claramente. ¿Por qué? Porque la icotea es el término que se le da al morrocoy y a la tortuga en el estado Zulia. Es el mismo animal, pero con diferente nombre. Pero usted cuando escuchó icotea ni siquiera se le pasó por la mente que era una tortuga, ¿verdad que no? ¿De qué animal tan raro será ese? ¿Por qué? Porque en nuestros términos, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, se plasma que todo lo que está fuera de lo que yo aprendí es incorrecto. Por eso le digo, acá necesitamos desinstalar toda la cultura religiosa, ideológica, pensamientos que se nos han implantado para poder plasmar la verdad bíblica, la verdad escritural. ¿Cuántas veces a mí no me dijeron que las mujeres que se pintaban el pelo se iban para el infierno? Yo tuve que desinstalar de mi pensamiento cultural, religioso, el hecho de ver mujeres pintadas, con el cabello pintado, y comenzar a aceptar en el Señor que eso no era absolutamente nada. Yo tuve que desinstalar de mi pensamiento el uso de camisas manga cortas, porque el que usaba camisa manga corta estaba pecando. El uso de corbata, obligatoriamente usar corbata, porque el ministro del Señor tiene que usar corbata. El uso de pantalón de mezclilla. El ministro del Señor no usa pantalones de mezclilla, está mal, está en pecado. Se usan pantalones de caballero, de vestir. ¿Cuántas cosas no se me enseñaron en mi desarrollo ministerial que tuve que comenzar a desarraigar de mi pensamiento cuando las verdades bíblicas comenzaron a implementarse en mi vida? Yo tuve que tomar una decisión: o sigo en una ideología errónea pensando que cualquier cosa es pecado, o comienzo a creer en las verdades que el Señor estableció, que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario me dio libertad plena y completa para poder vivir libre en todo ámbito. Pero la ideología nos ciega.
Por eso Pablo, cuando le habla a los efesios, le dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en las vanidades de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia en ellos, que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Dos cosas. La primera, ignorancia, y la segunda, dureza de corazón. La ignorancia está basada en la falta de conocimiento. Cuando yo no conozco algo, yo me hago ignorante a ese asunto. Mi pregunta: ¿cuántos saben operar aquí un apéndice? Levanten la mano los que saben operar apéndices. Somos ignorantes, hermano. ¿Sí o no? O sea, quizás es una palabra ofensiva para muchos, pero es lo más grande que posee el ser humano. Yo soy un ignorante en operaciones de apéndice. Yo soy un ignorante en hacer una radiografía. Nunca he hecho una, no he trabajado ni he hecho un estudio sobre hacer radiografías. Yo nunca he hecho una ¿cómo se le dice? Colestomía o colestocopia, algo así raro es. Pero ni la palabra me la sé, hermano. Entonces, ¿qué soy? Soy un ignorante en el ámbito. Por eso es que cuando Pablo habla acá, habla de la ignorancia del conocimiento de Dios. Porque así venimos mucho, ignoramos lo que realmente es Dios, qué hizo Dios, hacia dónde nos lleva Dios. Y esa ignorancia nos lleva al fracaso. Nos lleva a vivir situaciones que no convienen vivirlas. Y lo segundo que el apóstol dice, porque ahí lo dice en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y dije que lo segundo era la dureza del corazón. ¿Y sabe con qué va ligada la dureza del corazón? Con recibir una verdad y no creerla. Con eso va ligada la dureza del corazón. Con recibir una palabra y dudarla. Pero ¿será que se va al infierno la hermana que usa pantalón? No, yo creo que sí se va. Hermano, yo tuve que romper con todos aquellos mensajes que llegaban a mi teléfono diciéndome: fulano de tal fue 5 días al infierno y miró en el infierno a Michael Jackson y miró en el pecho de la gente estampas pegadas con el pecado. Eso no está en la Biblia. Yo quiero que usted me entienda algo. Yo voy a creer lo que la Biblia me dice que crea. Y yo voy a predicar lo que la Biblia me dice que predique. Yo no puedo creer algo que alguien se imaginó, que alguien por buscar fama lo soltó. Y así hay y perdóneme, pero hay una cuerda de evangélicos ignorantes que se levantan diciendo que los llevaron a las 7 pailas del infierno cuando la Biblia no dice que hay 7. Cuando la Biblia no dice que es un cuerpo ni nada por el estilo. Jesús lo único que dijo del infierno, y se limitó porque su temática no era hablar del lugar de tormento. Lo único que dijo: donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Punto, cerró el tema, no habló más. Y cuando Pablo fue llevado al tercer cielo, dijo: a mí no se me es permitido hablar de las cosas que están allá arriba. Pero hoy hay gente que se cree más grande que Pablo. Es lo terrible de este asunto, que creamos ideologías externas que gobiernan nuestras vidas y las creemos tanto que se convierten en realidad en nuestras vidas. Seguimos leyendo para que entendamos un poquito más. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué pasa cuando yo creo en todo este asunto? Perdemos sensibilidad. Se entregan a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús,
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, y revestíos en el espíritu de vuestro ¿qué? ¿Dónde tiene que estar el revestimiento? Nuestra mente, hermano. No dice revestíos en vuestro cuerpo, póngase la vestimenta correcta. No. La Biblia lo que me dice de la vestimenta es pudor y modestia, punto y cerrado. Pero lo que el apóstol se afinca y se acentúa es que si yo entiendo, si yo estoy aquí entendiendo, yo tengo la batalla ganada. Yo tengo mucho ganado, pero tengo que estar acá siendo entendido. Tengo que vestirme bien en mi entendimiento. Mire lo que dice las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 19. Primera de Juan 5, del 18 al 19, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Mira lo poderoso de este asunto. Vamos a revestir nuestro pensamiento. Vamos a revestirnos aquí adentro. Si yo nazco de Dios, ¿qué pasa? Dios me guarda. Y el maligno no me toca. Marcos 16:15, ¿qué dice? Eso no se lo dejé ya a la pastora Marisol, pero se lo voy a mencionar. Dice que Jesús estaba hablando con sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sí lo tenemos allí. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera, hablarán, tomarán en sus manos, y si bebieran cosas mortíferas, sobre los enfermos pondrán sus manos y... Lo dijo Jesús a su iglesia. Gracias, amado. Lo dijo el Señor a la gente que le estaba enseñando en aquel momento. Particularmente, si lo dice el Señor que yo lo voy a hacer, ¿por qué no lo hago? Porque se nos ha instalado en el pensamiento un no puedo, un no tengo, un no debo. Mire algo, ahorita que me vino a la mente. Cuando yo creí que íbamos a orar por un endemoniado, se nos decía: cierre los ojos, porque los demonios se meten por los ojos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo quisiera que los religiosos que a veces nos ven, a veces, no siempre, a veces se conecta uno que otro como para criticar las predicaciones nuestras. Yo quisiera que me dijeran dónde dice dentro de la Biblia que los demonios se meten por los ojos. No. Usted puede tener los ojos abiertos en cualquier lugar, porque usted es luz, usted es sal de la tierra. Usted es el agente principal establecido por Dios para libertar lugares. Por eso, cuando leo Marcos 16:15, me gozo. Jesús le dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, tomarán en la mano serpientes. Si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esa autoridad me fue delegada a mí, no le pertenece a otro, le pertenece a la iglesia, la tiene usted. Usted tiene la autoridad. Desligue el pensamiento que le está diciendo que usted no puede, que usted no tiene, que usted no sabe. Implante el pensamiento que usted es luz. Cuando la luz se enciende, toda tiniebla se disipa. Cuando la luz camina, toda tiniebla tiene que comenzar a apartarse. ¿Por qué? Porque a usted le habita Cristo. Somos una habitación del Señor. Mire lo que dice Romanos 8:19. Libro de Romanos capítulo 8,
Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está esperando la creación? Que usted como hijo se manifieste. ¿Por qué muchos no nos manifestamos? Por ignorancia. No nos manifestamos solamente porque ignoramos que tenemos un poderío en nuestras manos. Yo quiero retroceder un poquito al tema y irme nuevamente al principio. Al principio, cuando leímos, dice que los sacrificios te daban acceso al lugar santísimo para poder ver a Dios. Hoy en día no necesitamos sacrificar nada. Cristo se sacrificó una sola vez y para siempre para que yo tenga una libertad al lugar santísimo permanentemente. Los demonios no entran al lugar santísimo. Los espíritus no entran al lugar santísimo. Ninguna cosa creada sobre la tierra, fuera de la tierra, en el universo, puede estar en el lugar santísimo si Dios nos lo permite. Y usted ya lo tiene internamente. Usted tiene al Santísimo dentro suyo. Aquí le está habitando. Ahora, estos son solamente cuestiones de convicción. Si yo lo creo, yo lo vivo. Porque yo le doy poder a lo que yo creo. Yo le doy autoridad a lo que estoy creyendo. Si yo creo que el Espíritu Santo está en mi vida, que Él en todo momento me está guardando, como lo leímos en las Escrituras, que el que es engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca, entonces yo puedo caminar libremente. En una oportunidad prediqué sobre este asunto y le dije, somos inmortales. Y a veces parece que el pastor se está metiendo así como que en algo muy... Somos inmortales hasta que no cumplamos el propósito para el cual Dios nos llamó. A usted no lo va a tocar la muerte hasta que no cumpla el propósito de Dios en su vida. Porque el propósito de Dios no lo va a detener la muerte. El propósito de Dios no lo va a detener nadie. El propósito de Dios se cumple en usted porque se cumple. Y así usted se venga de Colombia a Venezuela, usted tiene que cumplir, a México, usted tiene que cumplir el propósito de Dios. Así usted se vaya para los Estados Unidos, usted tiene que cumplir el propósito de Dios. Porque el propósito no se detiene. Y mientras que yo no lo cumpla, pueden venir malandros, pueden venir choques, pueden venir pandemias, pueden venir situaciones difíciles, pero no me voy a morir hasta no cumplir el propósito. No voy a fallecer hasta que Dios no cumpla el propósito que Él estableció en mi vida. Entonces necesitamos entrar en ese entendimiento de lo que somos en Cristo, de lo que tengo en el Señor, del plan. Quizás Martita pensó que un cáncer iba a acabar su vida. Y dijo, hasta aquí llegó. Hasta este momento ya me deben quedar. Y tal vez no estoy en su pensamiento y no lo hemos dialogado. Tal vez le puso fecha más o menos, de aquí a tal año. Ya el cáncer me habrá matado. Pero el Señor le decía, es que mi propósito te da larga vida y duración sobre la tierra. Mientras que tú estás pensando en algo que yo no he pensado todavía. El propósito te deja caminar mucho tiempo en esta tierra. El propósito te da larga vida. El propósito asegura en tu vida cosas que otra persona no la puede asegurar. El propósito de Dios te tiene aquí. Y no importa cómo hayas llegado. No importa, es que llegué tatuado, es que llegué con anillos, es que llegué con cadenas, es que llegué con el cabello corto o largo, es que llegué con el cabello pintado, es que llegué con esto o lo otro, es que llegué con aretes, pero no, Dios no está mirando cómo llegaste. Lo que Dios, mire, y esto es algo importantísimo. Lo que Dios siempre ve en una persona es su final, no su inicio. Nunca Dios va a ver el inicio, siempre Dios ve el final. Cuando le habló a Jeremías, le dijo, te haré un profeta a las naciones. Cuando le habló a Isaías, le habló de lo que él iba a hacer en el futuro, no de lo que era en el presente.
Jeremías le declaró al Señor con sus propias palabras, le dijo, me sedujiste y fui seducido. Si yo se lo voy a interpretar al español. Él le dijo al Señor, me engañaste y fui engañado. Porque lo que yo me imagino a Jeremías pensando, lo que tú me pintaste, lo que tú me dijiste que iba a hacer, no se parece a lo que estoy viviendo. Imagínense, lo metieron a una cisterna, a un hoyo lleno de lodo, de barro, allá estaba embarrialado el pobre. Dice que yo quería ser el profeta que tú me dijiste, ya va, el proceso es allí. Y de repente Martita le dijo, Señor, pero es que hay cosas grandes para mí, sí hay, pero primero es el cáncer. ¿Me explico? Así mismo le pasó a Jeremías. Señor, pero me están... ¿Qué le pasó a José? Que me va el nombre. ¿Qué le pasó a José? Dios le muestra que sus hermanos se iban a inclinar y lo iban a adorar. Dios le muestra que iba a ser un gran hombre en la historia. Sus hermanos lo venden, lo meten a la cárcel, lo acusan de violador, lo vuelven a encarcelar, dura años preso. Nada se parecía a lo que él había soñado. Pero el propósito lo mantuvo vivo. Porque lo que él iba a hacer en el futuro era un segundo después del rey. El segundo al mando sobre todo Egipto fue José. Pero Dios le mostró su propósito. Amados, hay que creer solamente. Solo hay que creer. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú eres un hijo del rey. Tú tienes la autoridad del Padre. Ninguna potestad creada sobre la tierra es mayor que lo que tú tienes y portas dentro de ti. Tú portas a Cristo. Juan no había entendido esto. Miró a un ángel y se postró a adorarlo y el ángel le dijo, hey, no lo hagas, yo soy tu servidor. O sea que los ángeles están a servicio suyo. Mire lo poderoso. Y sabe usted, ahí le va lo otro, Satanás es un ángel. Y si ellos están a servicio de los seres humanos, Satanás se rebeló, peor le va a él. Amén, amados. Vamos a estar de pie. Quiero despedir a los que nos miran por medio de las redes sociales. Gracia y paz sea otorgadas a sus vidas. Esperamos que la edificación de su espíritu sea continua y permanente.